¿Sabías que si vas a recursos humanos para presentar una queja contra tu jefe, no empiezan de inmediato a armar un caso contra el jefe? Empiezan investigando la queja, lo que significa que revisan todas las versiones de lo ocurrido, incluyendo investigarte a ti. Así que esto es exactamente lo que sucede cuando decides entrar a la oficina de recursos humanos y presentar esa queja. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Si eres nuevo aquí, mi nombre es Brian, soy el fundador de A Life After Layoff, estratega profesional y exgerente de recursos humanos. Y me he propuesto como misión desmitificar cómo funcionan la búsqueda de empleo y las carreras en las grandes corporaciones, así que si este tipo de contenido te interesa, asegúrate de darle al botón de suscribirte. Ahora bien, este video ciertamente no tiene la intención de asustar a las personas para que no acudan al Departamento de Recursos Humanos cuando tienen una queja legítima que necesita ser investigada. Hay ciertas circunstancias que sí requieren que vayas a Recursos Humanos para reportarlo y permitirles que tomen las primeras medidas para actuar al respecto. Sin embargo, este video no va a cubrir esas circunstancias. Este video trata estrictamente sobre el proceso de entrar a la oficina de recursos humanos, presentar esa queja y lo que sucede exactamente, porque tienes que recordar algo. Su objetivo es limitar la responsabilidad, y a veces esa responsabilidad te incluye a ti, así que Recursos Humanos está tratando de determinar qué pasó, luego están tratando de determinar qué está respaldado por evidencia, por documentación, y al final están determinando qué riesgo necesita abordar la empresa, así que van a involucrar a muchas personas diferentes. Es posible que involucren a su departamento legal y obtengan asesoría y orientación, pero están viendo todo desde la perspectiva de cómo limitar la responsabilidad en esta situación. Ahora, quiero hacer una distinción importante porque el hecho de que mi jefe sea terrible y el hecho de que mi jefe haya violado una política o la ley son dos quejas muy diferentes y deben manejarse de manera muy distinta. Y tienes que ser lo suficientemente observador para poder determinar o diferenciar entre las dos. Un gerente difícil, y todos los hemos tenido en nuestras carreras. Pueden ser groseros, pueden ser injustos, pueden ser desorganizados, pueden ser demasiado exigentes. Pueden ser malos comunicadores sin necesariamente violar una ley o una política de la empresa. No es ilegal ser un mal gerente. Hay una gran diferencia ahí. Ahora, una queja más sólida identifica la conducta específica que ocurrió. ¿Qué pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Quién estuvo involucrado? ¿Y qué evidencia tienes que lo respalde? Porque Recursos Humanos entonces puede llevar a cabo una investigación. No pueden investigar sentimientos sin hechos que los respalden. Y créelo o no, Recursos Humanos no está ahí para decidir a quién prefieren, si a ti o al gerente. Más bien, están ahí para determinar qué fue lo que realmente pasó, qué pueden probar y qué crea riesgos para la empresa. Así que vamos a desglosar exactamente qué sucede cuando vas y reportas al jefe. Así que la primera etapa será que Recursos Humanos documente la queja. Entonces vas a entrar, vas a presentar tu queja, les vas a contar todo lo que pasó y ya sabes todo lo sucedido. Luego, la primera reunión normalmente va a comenzar con preguntas y notas detalladas. La persona de recursos humanos va a estar sentada ahí escuchando muy atentamente, tal vez haciendo algunas preguntas para aclarar. ¿Qué pasó exactamente? ¿Cuándo pasó? ¿Dónde pasó? ¿Fue esto un solo incidente o fue parte de un patrón? ¿Cuándo comenzó este comportamiento? ¿Quién lo presenció? Luego, seguramente van a preguntar qué tipo de documentación existe, ya sea registros de correos electrónicos, registros de llamadas, mensajes de texto, etc. Tal vez incluso testimonios de testigos presenciales que puedan corroborar exactamente lo que sucedió desde tu perspectiva. Probablemente también te pregunten si ya planteaste este problema con tu gerente. ¿De verdad hablaste con él? ¿Qué hizo al respecto? ¿O hablaste con alguien más sobre esta situación? Y finalmente te van a preguntar, bueno, ¿qué esperas obtener de esto? ¿Cuál es el resultado que estás buscando? Y todo el tiempo te están escuchando desde una perspectiva muy específica, pensando en cualquier responsabilidad legal de la que tengan que hacerse cargo. Y todo lo que digas va a ser documentado y después le van a dar seguimiento. Pero el punto clave aquí es separar lo que sabes como un hecho verificable de lo que solo estás asumiendo o de tus sentimientos. Cosas como, mi jefe está tratando de deshacerse de mí, simplemente lo siento. Si esa es tu conclusión, realmente no hay mucho con lo que puedan trabajar. Pero si tienes una línea de tiempo, un cambio de asignaciones, correos electrónicos, oportunidades perdidas, instrucciones inconsistentes o comentarios específicos que le den al Departamento de Recursos Humanos, al menos algo para empezar a seguir un rastro documental. Si toda tu queja se basa en cómo te hizo sentir una situación y no hay ninguna regla laboral verificable o ley que se haya roto, espera que Recursos Humanos te pida ejemplos y van a necesitar hechos que puedan verificar. Y así, una vez que esa queja esté documentada, entonces el Departamento de Recursos Humanos va a determinar con qué tipo de problema están tratando. Esto tiene que ver con acoso, discriminación, represalias, seguridad, fraude, problemas salariales u otra preocupación legal sobre la que saben que deben tomar medidas. ¿Podría violar una política de la empresa, aunque no sea ilegal? Porque hay ciertas cosas sobre las que tienen que actuar, aunque técnicamente no sean ilegales, pero aún así podrían violar políticas laborales muy serias. ¿Existe un riesgo inmediato que requiera separar a las personas o tomar medidas rápidas? Esto parece un problema de gestión o un conflicto de desempeño. ¿O es solo roces normales en el trabajo? ¿Y esta queja parece lo suficientemente creíble como para requerir una investigación formal? Porque eso es, en última instancia, lo que decidirán mientras consideran toda la información que tienen frente a ellos.
Y dependiendo de la gravedad, el Departamento de Recursos Humanos puede involucrar a un grupo de relaciones laborales, tal vez a un grupo de cumplimiento o incluso a seguridad. Podrían revisar los registros de seguridad o incluso podrían involucrar al equipo legal corporativo, es decir, a los abogados corporativos, para discutir cuál es la situación y qué responsabilidad potencial podrían tener. Aquí es donde recursos humanos empieza a decidir qué tanto riesgo representa el gerente y qué tanto riesgo representa el empleado. Y luego, qué tanto riesgo asume la empresa si decide no hacer nada. Y después, en la etapa 3, recursos humanos revisa ambos historiales. Así que recursos humanos no solo va a ver la acusación, sino que también va a analizar el contexto y los patrones de ambos lados. ¿Había un historial del que deban preocuparse? ¿Has tenido quejas antes? ¿Hay problemas de desempeño que hayas tenido, tanto recientes como en el pasado? Coaching previo, advertencias, cualquier expectativa no cumplida que haya sido documentada o de la que tengan conocimiento. Tal vez el gerente fue al departamento de recursos humanos o con su jefe y dijo que tiene un empleado problemático con el que necesita lidiar. Luego van a revisar cosas como tu puesto, tu antigüedad, cuál es la cadena de mando y cualquier cambio reciente en el desempeño del que debas estar al tanto. Y luego revisarán si el gerente documentó alguna inquietud antes o después de la queja que presentaste. Ahora, eso es lo que van a investigar sobre ti cuando presentes la queja. También van a hacer lo mismo con el jefe, van a revisar cualquier queja previa de empleados actuales o anteriores. ¿Hubo algún patrón de rotación en el equipo que parezca inusual? ¿Hay alguna evidencia de que este gerente en realidad es un mal gerente? Coaching previo, advertencias o investigaciones contra ese gerente, cómo ha manejado el gerente a empleados y situaciones similares en el pasado, ¿hay algún vínculo o correlación? Y van a averiguar si el gerente tiene documentación que respalde su versión de los hechos. Ahora, hay un matiz importante que quiero señalar aquí. Los problemas de desempeño no anulan una queja legítima. Sin embargo, pueden hacer que la investigación sea más complicada, especialmente cuando la inquietud quedó documentada antes de que la queja se presentara realmente. Así que el hecho de que tengas problemas de desempeño no significa que no puedas presentar una queja formal si es legítima. Ahora, la etapa 4 es cuando comienzan las investigaciones. El Departamento de Recursos Humanos casi seguramente va a hablar con el jefe de tu jefe. Ese suele ser el primer paso. Van a entrar a esa oficina. Van a decir, oye, se presentó una queja contra uno de tus gerentes. Uno de sus empleados dijo, y básicamente van a dar un resumen de lo que pasó. El jefe probablemente va a dar su propia perspectiva sobre lo que sabe del asunto. Muchas veces el gerente ya le habrá estado hablando al jefe sobre eso. A veces no están al tanto, pero van a pedir hechos. Luego van a hablar con tu gerente. A veces el jefe de tu jefe estará en la sala con el representante de recursos humanos, pero entonces el gerente tiene la oportunidad de explicar. También le van a detallar la queja. Les van a preguntar, ¿hiciste esto? ¿Dijiste aquello? ¿Cuál fue el contexto de esto? Y tu gerente tiene la oportunidad de responder y luego proporcionar su versión de la historia, además de cualquier documentación que tenga. También van a hablar con cualquier testigo que hayas mencionado o con cualquier compañero de trabajo que estuviera en el área general que pudiera haber escuchado algo o que pudiera tener información relevante para agregar al caso. Y aquí es donde la confidencialidad realmente no aplica. Cuando vayas al Departamento de Recursos Humanos, ellos van a hablar con todas estas personas, así que no puedes ir y decir, bueno, no hables con esta persona o no hables con aquella, no quiero involucrarlos o no le digas a mi jefe que yo dije esto. Pero una vez que dices eso, cualquier cosa que le digas al Departamento de Recursos Humanos automáticamente se va a llevar adelante. También pueden hablar con otros empleados que hayan reportado conductas similares en el pasado. El Departamento de Relaciones Laborales, Legal y Cumplimiento o Seguridad pueden ir y preguntar, ¿tienes grabaciones de esto? ¿Has tenido algún problema con este tipo de situaciones? ¿Has escuchado alguna queja de este grupo o de esta área? Ahora normalmente a tu gerente se le dará suficiente información para responder. E incluso cuando recursos humanos no te identifica directamente, tienes que tener en cuenta que las circunstancias pueden hacer que tu identidad sea bastante obvia. Por lo general, no es muy difícil atar cabos, especialmente si se trata de un departamento pequeño, y aunque el Departamento de Recursos Humanos intenta proteger la confidencialidad en la mayor medida posible, no puede prometer un secreto absoluto. Así que tienes que entender eso desde el principio. Una investigación real requiere compartir suficiente información para que las personas puedan responder, para poder aclarar lo ocurrido, así que muchas veces el proceso depende de la acusación, la evidencia y quién necesita saberlo. Luego, la etapa 5 es cuando el Departamento de Recursos Humanos compara toda la evidencia que ha recopilado, así que ya hablaron con todas estas personas, reunieron toda esta documentación, y aquí es donde esa documentación se vuelve realmente importante. Porque si ambas partes casi no tienen evidencia, recursos humanos puede quedarse con versiones contradictorias y tienen que tratar de resolverlo. Si no hay hallazgos que respalden, eso hace que la decisión sea mucho más difícil. Pero si tienes fechas, tienes correos electrónicos, tienes testigos, tienes cronologías consistentes, al menos recursos humanos tiene algo con lo que puede trabajar y pueden investigar a fondo esos detalles. Ahora, si un gerente, por otro lado, tiene registros detallados de fechas límite incumplidas, de sesiones de retroalimentación contigo, de problemas de desempeño o tal vez expectativas previas que no has cumplido, recursos humanos también va a revisar eso.
Y Recursos Humanos va a revisar cuándo se creó la documentación, así que los registros escritos, especialmente la retroalimentación formal, normalmente tienen que ser archivados en el Departamento de Recursos Humanos para que se consideren válidos. Y siempre les decíamos a nuestros gerentes, si está en tu computadora personal y no está en el expediente de Recursos Humanos, para nosotros es como si nunca hubiera pasado. Así que los registros escritos antes de la queja normalmente tienen mucho más peso que un historial documental que se crea de repente después, y esa es la razón por la que lo hacen. Ahora, quiero enfatizar que no tienes que tener el caso perfecto antes de presentar una denuncia sobre algo serio. Si es serio, ve y denúncialo. Pero mientras más fuerte sea tu evidencia, más fácil será para esa persona neutral entender lo que realmente pasó y, potencialmente, ponerse de tu lado. Así que veamos los posibles resultados. La investigación podría llevar a varios resultados. El primero es que el Departamento de Recursos Humanos no puede respaldar la acusación con la evidencia disponible. Realmente no pueden hacer nada al respecto. Probablemente tomarán nota de la investigación de la queja, pero realmente no hay mucho más que puedan hacer al respecto. El gerente puede recibir asesoría o expectativas más claras, tal vez un poco de reentrenamiento sobre cómo ser un mejor gerente, o el gerente puede recibir una medida disciplinaria formal o una advertencia final, dependiendo de qué tan grave sea y cuántos incidentes haya tenido en el pasado. Incluso has visto que las responsabilidades, las líneas de reporte y las estructuras de equipo cambian como resultado de algunas quejas. También es posible que Recursos Humanos actúe como mediador. Podrían intentar facilitar la reparación de la relación laboral de forma significativa, reunirlos a los dos en una sala, explicar toda la situación. Tú explicas tu parte, ellos explican la suya, llegan a un acuerdo para trabajar juntos. Recursos Humanos está ahí para asegurarse de que todo esté acordado. Luego documentan que esa reunión ocurrió, o si se trata de una conducta grave o repetida, en casos raros podría llevar al despido. Pero no esperes que Recursos Humanos te diga exactamente qué medida disciplinaria recibió tu gerente. La acción de personal de otro empleado generalmente se maneja de manera privada, incluso si es tu jefe, incluso si es la persona de la que te quejaste. Normalmente solo te dirán que cerraron exitosamente la investigación y que se tomaron las acciones apropiadas. Y eso es prácticamente todo lo que vas a obtener. Así que a veces el resultado visible es decepcionante, incluso cuando se han tomado medidas a puerta cerrada. Y muchas veces la gente simplemente asume que no le pasó nada al gerente, pero te puedo asegurar que si fue algo serio, sí le pasó algo al gerente y el gerente no está nada contento con eso. Ahora, ¿qué pasa con la relación con tu jefe? Esta es la parte que creo que muchos empleados suelen subestimar porque hay un cambio de dinámica, pase lo que pase. Le diremos a cualquier persona involucrada que no habrá represalias. Eso está respaldado por la ley y también es una falta muy grave que es motivo de despido. Si descubrimos que hay represalias de cualquier tipo por una queja formal presentada contra alguien, ese gerente o la persona que participe en las represalias puede ser, y a menudo es, despedido. Así que es algo que se toma muy en serio. Y creo que es importante señalar que, aunque la queja pueda ser legítima y se haya tomado alguna medida correctiva potencialmente detrás de escena, la confianza entre tú y tu gerente puede cambiar. El gerente puede volverse más formal, más cauteloso contigo y definitivamente va a documentar mucho más. Probablemente va a asegurarse de que todo esté perfectamente en orden. Probablemente se van a asegurar de actuar con mucha cautela y de manera impecable contigo. Como resultado, puede que te sientas excluido o que te traten de manera diferente después. Y no necesariamente es una represalia directa, pero sí hay un cambio en la dinámica entre tú y tu jefe, porque que la relación haya cambiado no significa automáticamente que haya habido una represalia ilegal. En realidad, lo que importa son los hechos, el tipo de queja y las acciones del empleado. El hecho de que el Departamento de Recursos Humanos le diga al jefe que no tome represalias no garantiza que la relación vaya a volver a la normalidad como antes de la queja. Simplemente no hay manera de regresar la situación a como estaba antes una vez que se ha presentado una queja formal, así que solo ten en cuenta esa dinámica también. Ahora, antes de acudir a Recursos Humanos, hay 6 cosas con las que debes estar preparado. Una línea de tiempo con hechos, fechas e incidentes específicos. Así que si estás experimentando estas situaciones, comienza a recopilar tus datos. Empieza a respaldar todo, comienza a enviar correos electrónicos en lugar de decir las cosas verbalmente. Cruza la información, verifica fechas, compromisos, retroalimentación que puedas recibir. Todo debe ir en una nota documentada, incluso si te la envías a ti mismo. Asegúrate de conservar los correos electrónicos relevantes, mensajes, políticas, evaluaciones, tus métricas y cualquier otra documentación que legalmente puedas conservar y que puedas usar para respaldar tu caso. Nombres de testigos que hayan observado directamente la conducta sobre la que estás presentando la queja. Una expectativa clara de cómo la conducta afectó tu trabajo, el resultado que estás pidiendo que Recursos Humanos considere y una comprensión realista de que tu gerente podría enterarse de la queja que estás a punto de presentar y, lo más importante, sigue haciendo tu trabajo. Sigue cumpliendo con las expectativas. Continúa documentando tu trabajo. Continúa cumpliendo con tus KPIs y haciendo todo lo que se supone que debes hacer. No le des a la empresa un problema de desempeño no relacionado que atender mientras se revisa y maneja la queja. Ahora, ¿cuándo deberías reportarlo? No quiero que este video te desanime a reportar conductas graves porque esa no es la intención en absoluto. En realidad, lo que intento es darte una idea de lo que sucede cuando realmente presentas la queja. Si estás lidiando con cualquiera de los siguientes casos, acoso o discriminación,
represalias por actividades protegidas, amenazas, violencia o cualquier preocupación grave de seguridad, fraude o robo, problemas salariales o cualquier otra conducta potencialmente ilegal, conducta repetida que viola una política clara de la empresa. Y si la situación involucra discriminación ilegal, acoso o represalias, puedes considerar hablar con un abogado laboral o contactar a la EEOC porque muchas veces ellos lo manejarán en tu nombre. Ahora, la queja aún puede ser razonable, pero quiero que evalúes el resultado probable cuando el problema sea principalmente uno de los siguientes. ¿No te gusta el estilo de comunicación de tu gerente o no estás de acuerdo con las asignaciones, las decisiones sobre la carga de trabajo o la distribución del trabajo? ¿Recibes comentarios que consideraste injustos? Tu gerente es difícil, pero realmente no ha violado ninguna política en particular. En esas situaciones, a menudo recomiendo una opción como tener una conversación directa con tu jefe o, ya sabes, tal vez establecer expectativas claras con él. Con suerte, te estás reuniendo con él de manera regular o incluso teniendo una conversación con el jefe de tu jefe para entender la dinámica del departamento o, potencialmente, incluso pedir una transferencia interna. O en algunos casos simplemente no vale la pena, y buscar otro trabajo es la mejor opción. La decisión correcta depende de los hechos y de todos los riesgos asociados, así que tienes que analizar los pros y los contras de cada opción. Como ves, acudir a recursos humanos puede ser absolutamente la decisión correcta. Y hay casos en los que personas han acudido a mí, presentaron una queja y tenían toda la razón. Tomamos medidas para corregirlo y estuvieron muy agradecidos, y fue un buen resultado para todos, excepto quizá para el gerente. Pero también he visto que sucede lo contrario, así que solo tienes que asegurarte de estar preparado antes de entrar. Ahora, ¿alguna vez has reportado a un gerente ante recursos humanos? Sin mencionar nombres, empresas ni a nadie involucrado, dime cómo fue esa situación. ¿Cómo actuó recursos humanos? ¿Se manejó de manera similar a lo que acabo de describir? ¿Sientes que ayudó? ¿Empeoró la situación? Déjame un comentario y cuéntame. Ahora, si estás lidiando con una situación en el trabajo y te gustaría una perspectiva de un tercero, estoy disponible para algunas sesiones privadas de coaching individual, aunque de manera limitada. Puedes contactarme a través de alifeafterlayoff.com. De cualquier manera, espero que este video haya sido esclarecedor y útil. Te agradezco por verlo. Nos vemos en el próximo.